Sean bienvenidos el día de hoy. Mi nombre es Rosalía y estaremos platicando acerca de la parasitología. La parasitología es una ciencia biológica la cual se va a encargar de estudiar el parasitismo. El parasitismo es un mecanismo que nos expone a dos factores principales. El primer factor va a ser un ser denominado parásito que vive a expensas de otro ser, que es el segundo factor al cual denominamos hospedador. Una vez entrado en estas generalidades, vamos a hablar acerca de la importancia de la parasitología en la salud pública. Vamos a hablar de la importancia de la parasitología desde un sentido de que las enfermedades, las enfermedades parasitarias y el parasitismo visto como un problema de salud pública. Esta se da mayormente en lo que serían los países subdesarrollados y esto se debe a que estos países tienen una deficiencia en lo que se respecta el desarrollo de la higiene, además de otros factores ambientales que contribuyen al desarrollo no solo de este agente etiológico, sino también de la instauración endémica de este tipo de patologías parasitarias. Bien, no solo lo veremos desde este punto de vista, sino también desde el factor epidemiológico. El factor epidemiológico debemos tomar en cuenta que tanto los parásitos como las enfermedades parasitarias han servido como un modelo para avanzar, en las investigaciones tanto biológicas, celulares como genéticamente, con lo que respecta a nuestra tríada ecológica que tiene que ver con esa instauración de la relación entre el hospedador o el huésped, el parásito y por supuesto los factores ambientales. Debemos tomar en cuenta que gracias al estudio de esta tríada ecológica hemos logrado ganar mucho terreno con respecto a la epidemiología. ¿Por qué? Porque no solo instauramos las características del factor etiológico como lo sería el parásito, sino también los mecanismos de acción de las parasitosis, de las enfermedades parasitarias y por supuesto lo que sería llegar a un diagnóstico y por supuesto un tratamiento que disminuya la aparición de estas enfermedades parasitarias de forma endémica en ciertas áreas de estos países subdesarrollados que normalmente son áreas de pocos recursos económicos. Bien, ahora hablemos de las asociaciones biológicas. Cuando hablamos de asociaciones biológicas es esa relación que instaura dos organismos que pueden ser beneficiosas o no para los dos o para uno de ellos. Empecemos con el parasitismo. El parasitismo, como ya hemos venido platicando, básicamente es la instauración de un organismo dentro de otro organismo, pero este comienza, a absorber de alguna forma los nutrientes del organismo que actúa de hospedador. Bien, ahora hablemos del comensalismo. Cuando hablamos de comensalismo nos referimos que tenemos nuevamente un organismo dentro de otro organismo, sin embargo tenemos esa relación biológica en donde uno de ellos está mucho más beneficiado, sin embargo no le hace daño al hospedador. Bien, luego tenemos el inquilinismo. Cuando hablamos de inquilinismo es que tenemos un microorganismo viviendo dentro de otro microorganismo, sin embargo lo que sucede aquí es que no causa daño ni absorbe los nutrientes del hospedador. Luego tenemos la simbiosis. Cuando hablamos de simbiosis estamos hablando de equilibrio, por lo tanto es ese equilibrio que hay entre dos organismos que trae un beneficio para los dos. Por último, el oportunismo. Cuando hablamos de oportunismo nos referimos a microorganismos que se han instaurado en un organismo que ya tiene, ciertos antecedentes en lo que a su sistema inmunológico se refiere. Bien, hablemos de la clasificación. Para hablar de clasificación debemos tomar en cuenta que los parásitos se clasifican según la taxonomía. La taxonomía va a ser una ciencia que se va a encargar de la clasificación científica tanto de los grupos animales como vegetales. Las principales divisiones taxonómicas a lo que parasitología se refiere va a incluir lo que sería el reino, el filo, la clase, el orden, el género y la especie. Bien. Sin embargo, lo podemos agrupar en tres grandes grupos, que son principalmente los protozoos. Los protozoos básicamente son organismos eucariotas que tienen grandes facultades de organismos animales debido a que tienen gran movilidad y son heterótrofos. Luego tenemos los helmintos. Los helmintos son una variabilidad de gusanos que en el caso de los seres humanos tienen gran predisposición por nuestro sistema digestivo y nuestro sistema nervioso. Luego tenemos los artrópodos. Cuando hablamos de artrópodos estamos hablando de más de 1 millón de especies animales que pueden tener variabilidad con respecto a morfología y a hábitat. Y aquí vamos a meter no solo los insectos, sino también lo que serían los moluscos.
Bien, ahora hablemos de los ciclos biológicos. Cuando hablamos de los ciclos biológicos nos referimos a todas esas fases y todos esos fenómenos que ha experimentado el parásito durante un cierto tiempo determinado de vida y durante la interacción con el huésped y el medio ambiente. Bien, tenemos dos tipos de ciclo biológico. Un ciclo biológico monóxeno, cuando nos referimos a monóxeno es directo, que es que el parásito en este caso va a vivir en un solo hospedador durante todo su ciclo de vida. Luego tenemos el ciclo heteróxeno. En este caso, el parásito va a utilizar dos hospedadores para completar su ciclo de vida. Uno en su ciclo inmaduro o ciclo de larva y luego otro en su ciclo adulto y reproductivo. Bien, ahora hablemos de los hospedadores. Tipos de hospedadores. Debemos reconocer que los hospedadores, digamos que son ese organismo del cual se aprovecha el parásito. Entonces, el hospedador puede ser definitivo, es decir, que el parásito se instaurará durante todo su ciclo de vida en este hospedador. Puede ser intermediario, es decir, que el parásito estará solo durante cierto ciclo de vida, puede ser en su ciclo inmaduro, maduro reproductivo, en este hospedador. Y el paraténico significa que es un hospedador de transporte. ¿Por qué? Porque tenemos el parásito dentro del hospedador, ok, pero el parásito no se va a reproducir, no va a evolucionar y no cumple ninguno de sus ciclos, ninguna de sus fases de vida en el hospedador. Ahora hablemos de la inmunidad. Cuando hablemos de la inmunidad tenemos la inmunidad innata, que es la que viene con nosotros, y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es la primera instancia inmune de la piel, inmune de nuestro organismo. Ok, aquí estaríamos hablando principalmente de las barreras principales son la piel y las mucosas. Cuando hablamos de la piel, recordemos que tenemos ciertas enzimas que evitan esa entrada de microorganismos en nuestro organismo. Y luego tenemos las mucosas, también tenemos las vibrisas, las mucosas nasales, respiratorias, las vibrisas que van a evitar y van a encapsular de cierta forma los microorganismos extraños. Bien, y por último, el sistema celular. Cuando hablamos de sistema celular estamos hablando de lo que sería la acción de los macrófagos, eosinófilos, basófilos y sobre todo la acción fagocítica de estos organismos. Bien, cuando hablamos de inmunidad adquirida, sabemos que la inmunidad adquirida se desarrolla tras nuestro contacto con los microorganismos y por lo tanto así desarrollamos la inmunidad. Muy bien. Entonces, la inmunidad adquirida se va a dividir en humoral y celular. Cuando hablamos de inmunidad humoral, aquí estamos hablando de una interacción, entre antígeno y anticuerpo, en donde los anticuerpos principales que vamos a observar van a ser las inmunoglobulinas IgM, IgG e IgA. Estos van a ser una especie de efecto de opsonización o de soltar sustancias quimioatrayentes para que en el momento en que el microorganismo es captado por nuestro organismo, van a liberar sustancias quimioatrayentes que van a atraer a los eosinófilos, basófilos, neutrófilos para generar el proceso de fagocitación. Bien, luego tenemos la inmunidad celular. Cuando hablamos de inmunidad adquirida celular, nos referimos a nuestra inmunidad o nuestra memoria inmunológica. Esta está dada por células especializadas que en este caso serían los linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. Bien, ahora hablemos finalmente del diagnóstico. Cuando hablamos del diagnóstico debemos tomar en cuenta principalmente la anamnesis. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta si nuestro paciente toma en cuenta las debidas medidas necesarias de higiene con respecto a su alimentación y al consumo de agua. Bien, también debemos tomar en cuenta si ha estado en algún foco de diseminación o en algún foco endémico, entre otras cosas, o en contacto con alguna persona que pueda haber adquirido una enfermedad parasitaria. Bien, luego la clínica. Normalmente la clínica se caracteriza porque tiene síntomas digestivos, o sea, el parasitismo normalmente se manifiesta como síntomas digestivos y en algunos casos ni siquiera se manifiesta. Luego tenemos el coproanálisis, y aquí estamos hablando de laboratorio. Cuando hablamos de coproanálisis quiere decir un análisis de heces. Aquí vamos a buscar lo que serían las formas inmaduras de un posible parásito. Y por último, la serología. Aquí estaríamos hablando de un análisis sanguíneo. En la serología se busca lo que sería esa interacción entre los antígenos y los anticuerpos ante la posible aparición de un factor etiológico parasitario en nuestro organismo. Gracias por su atención.